Buenas tardes, compañeros y profesores de la Maestría en Ciencias de la Educación. Aprovecho este espacio que nos brinda el profesor Villota para poder explicarles o hacerles mejor un resumen de los proyectos que cada uno tenemos pensado anclar al proyecto matriz de la maestría. Mi proyecto se llama Narrativas de los Docentes, un instrumento para poder desarrollar y fortalecer prácticas en formación ciudadana. Este es el título preliminar que tengo del proyecto. Y frente a la perspectiva del problema, pues he utilizado varias bibliografías teóricas. Uno de ellos, Sarabia, otro Ricoeur y otro Brunner, que es analizado por Feinstein. Ellos, palabras más, palabras menos, hablan de la importancia de las narrativas como una perspectiva poder anclar métodos, teorías en torno a cómo podemos estudiar las narrativas, cómo podemos mirar esas subjetividades que le suceden a los profesores en sus prácticas para poder desarrollar más adelante o en contexto otro tipo de problemáticas, en este caso como los de la formación ciudadana. Teniendo en cuenta esto, pues nos hemos dado cuenta, según los antecedentes, que son muy pocos los docentes que utilizan estas narrativas para poder reconstruir desde su propia visión del mundo cómo serían sus prácticas o cómo están mirando sus prácticas. Frente a esto, pues hice, antes de que ocurriera todo esto de la pandemia, hice una pequeña observación a un colegio aquí de la ciudad de Florencia. El colegio se llama Jorge Isaac, y me pude dar cuenta precisamente que esto, de lo que hablan algunos antecedentes, de que los docentes en ciertos contextos no están utilizando estas narrativas, ellos sí no lo utilizan, es decir, no ven las narrativas como una forma o una metodología o una práctica recurrente para poder reconstruir desde su iniciativa cómo podrían ellos enseñar o cómo están enseñando, cuáles son su visión del mundo, cuáles son sus tensiones al momento de entrar a enseñar. Entonces, este recorrido que hice en la institución, pude establecer que los profesores sí muchas veces se reúnen en estos espacios que brindan las instituciones, ya sea aulas de clase, ya sea corredores, ya sea la misma cafetería o el salón de profesores, para hablar entre ellos. Comentan sus experiencias, sus anécdotas, algunas dificultades o tensiones que han tenido, no solo entre ellos, sino con sus estudiantes, pero lo hacen de manera oral, es decir, de manera muy espontánea, muy cotidiana, pero no realizan realmente de manera sistemática y metodológica una, digamos, recompensa de lo que es estas narrativas. Estuve indagando con ellos en función de bueno, cómo hacen cómo está teóricamente la formación ciudadana dentro del colegio, dentro de lo que establece el PEI, y ellos pues llevan a cabo, me dicen, sí, jornadas de izada de bandera con los estudiantes. Ellos hacen reuniones para formar los consejos estudiantiles, motivan a los estudiantes a este vínculo social que debe existir como escuela, como formador de ciudadanía, pero no, ellos no establecen su práctica docente desde esta mirada narrativa, y de si no reconocen ellos cómo están haciendo para poder formar en ciudadanía, qué lenguajes utilizan los muchachos, cómo son esos conflictos, cómo ellos intervienen de esa manera a fortalecer lo que podría poderse mirar como una mejor perspectiva en función de la formación ciudadana. Y a esto precisamente es lo que recaen las narrativas de lo que habla Ricoeur, de lo que ahora, vuelvo y le repito, Bernstein, es decir, poder analizar estas perspectivas, estas historias de vida y estas experiencias para poder entrar ya sea a reconstruir prácticas, a mirar cómo se están haciendo las prácticas o a mirar ese componente de lenguaje que están utilizando no solo los estudiantes sino ellos mismos a la hora de hablar de ciudadanía. Realmente es una cosa son los conceptos, las teorías que yo manejo, y otra cosa son las experiencias que vive el docente frente a ciudadanía en el aula de clase. Y de eso precisamente se trata, el poder estudiar, poder analizar o el poder conocer esas narrativas.
Teniendo en cuenta esta problemática, yo he establecido pues algunas inquietudes, una pregunta problema, y es entonces cuáles serían esas narrativas que están llevando los docentes de educación media del Centro Educativo Jorge Isaac de Florencia para poder desarrollar prácticas de formación ciudadana, y eso me lleva entonces a establecer el objetivo general, que es conocer las experiencias, conocer, perdón, las narrativas que hacen los docentes de este centro educativo para poder fortalecer y desarrollar sus prácticas de formación ciudadana. Tengo varias inquietudes también dentro de interrogantes o preguntas que me podrían ayudar a desarrollar los objetivos secundarios, como por ejemplo cuáles son las historias de vida, cuáles son las experiencias, cuáles son las anécdotas, cuáles son las tensiones y conflictos que viven los docentes en sus prácticas. Esa es una, por ejemplo, conocer de lleno cuáles son estas narrativas. Otra sería conocer cuáles son las temáticas, los conceptos de formación ciudadana, es decir, teóricamente cuáles son los conceptos que ellos manejan a la hora de desarrollar estas narrativas, qué lenguajes utilizan ellos frente a formación ciudadana. Y la otra interrogante que me he propuesto hasta ahora es conocer también, analizar o mejor identificar cuáles son las narrativas que los profesores identifican en sus pares o en sus compañeros relacionadas con formación ciudadana. Es decir, cómo ven ellas esas narrativas, cómo las leen en relación a si se está llevando o no a cabo prácticas en formación ciudadana. Estas son por ahora estas tres inquietudes que yo he podido, que quiero llevar a cabo dentro del desarrollo de, vuelvo a digo, este anteproyecto que tengo de narrativas de los docentes en formación ciudadana. La justificación, pues obviamente vuelvo a recaer en los teóricos. Las prácticas en formación ciudadana deben ir más allá del componente teórico. Hay que conocer lo que está pensando el docente cuando está en el aula de clase, cómo son esos conflictos que ellos viven, qué experiencias han tenido, realmente esa apropiación de conceptos o no en cuanto a formación ciudadana, esas izadas de bandera que ellos hacen, esas reuniones para poder, digamos que los estudiantes estén empoderados a formación ciudadana, ellos realmente están apropiados de eso o simplemente lo están llevando a cabo para cumplir un currículo o un pensum, unos lineamientos, perdón, en formación ciudadana. Entonces, dice Brunner, cuando llegamos a conocer esas construcciones narrativas, podemos darnos cuenta si realmente se está llevando a cabo ese proceso o se puede llevar a cabo. ¿Qué deficiencias hay dentro de eso que está contando el profesor en su propia práctica para poder entrar a mirar qué podemos hacer en cuanto a sus prácticas para poder llevarlas a cabo dentro del lineamiento de formación ciudadana? El propósito principal es ese, poder conocer esas narrativas. Sabemos muy bien que las escuelas son sociedades que muestran subjetividades, muestran conflictos, describen lo que está sucediendo no solo con los estudiantes sino con los profesores, lo que están pensando ellos. Entonces eso nos serviría a nosotros, serviría al proyecto para poder establecer qué desarrollar o qué fortalecer en cuanto a las prácticas de formación ciudadana. Finalmente, bueno, para no extenderme mucho porque el tiempo es muy limitado,